Ministerio profético, una palabra extensa, ¿verdad? Yo antes de empezar, sí me gustaría decirte, aunque imagino que ya lo sabrás, pero yo personalmente hablo de mí. Yo estoy aprendiendo a cada día a caminar en el Señor, y me ha pasado muchas veces que Dios me ha dado promesas o me ha dado profecía a lo largo de los años, y a lo mejor al cabo de un tiempo no se ha cumplido, no ha venido, y quizás te puedas desanimar o venirte abajo pensando que quizás no era cierta o era un simple sueño o algo así. Pero yo tengo una cosa muy clara, y espero que también la tengas también tú. Todas las promesas que Dios nos dé, hoy, mañana o siempre, las va a cumplir. Amén. Aunque tarde, la va a cumplir. Quizás no en el tiempo que queramos nosotros, pero sí en el tiempo que quiera Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Y te digo esto porque hay un paso importante entre esa palabra que Dios te ha dado, esa promesa o esa profecía que Dios te dio algún día, a ti particular, y desde ahí hasta que se cumple, hay lugar intermedio. Es decir, hay el principio de cuando Dios te ha dado una promesa o una profecía, está al final de ella, que es cuando Dios la ha cumplido y tú la has visto, pero hay un término medio, un intermedio, un lugar en el cual estás entre en medio de un sitio y en medio de otro, que es un poco el lugar donde realmente lo pasamos mal, porque lo importante es que en ese intermedio, ¿cuál es nuestra actitud? Dicho de otra manera, Dios me ha dado una promesa de algo y yo lo quiero ya. Algo muy común que no suele pasar. Y como no viene en el tiempo que yo quiero, me empieza a entrar el desánimo, quizás la queja, quizás me pongo a cuestionar a Dios, ¿por qué no? O me pongo quizás a pensar de que no era de Dios, era un sueño, no lo sé, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que entendamos de que las profecías, las promesas, las revelaciones que Dios nos ha dado para tu propia vida particular, personal, familiar o ministerial, tarde o temprano, si te las ha dado Dios, las va a cumplir. Y tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Tengo un ejemplo con David, en el cual vivió una situación un poco, podríamos decir, extraña. No había cumplido los 30 años y él ya sabía, había sido ungido ya que iba a ser el rey de Israel. Pero en el mismo instante que él sabe que va a ser el rey de Israel, que ha recibido, digamos, esa unción, pero aún en ese mismo tiempo presente él todavía no es rey. Es más, el rey es Saúl. Saúl está celoso porque la gente ve a David un poco ya más importante que él, y David se convierte, digamos, en un proscrito, en un forajido, en un perseguido por el propio Saúl. Y vemos que realmente David, con 600 hombres, aun ya sabiendo que su futuro iba a ser el rey de Israel, él tiene que irse de Israel, tiene que vagar por unos montes durante un tiempo aproximadamente de 1 año y medio, sabiendo que Dios le había dado la promesa, tenía ya la unción de que él iba a ser el rey de Israel. Pero mientras tanto, él le tocaba estar durante un tiempo, no corto, 1 año y medio aproximadamente, él con 600 hombres vagando por los montes. Bien, si está en un lugar que se llama Siclag. Siclag es el lugar intermedio, entre un lado y otro. Entre la palabra que Dios te ha dado, entre la promesa que Dios te ha dado y antes del cumplimiento hay un lugar intermedio. Ese lugar es el llamado, digamos, Siclag, ¿verdad? Y yo no sé si tú has vivido o estás viviendo, y vas a vivir, obviamente, tu Siclag particular. Es decir, el tiempo en el cual vives en una situación rara o extraña, porque ya sabes lo que Dios te ha revelado, pero todavía no puedes tocarlo. Ya sabes el regalo que Dios te ha hecho, pero todavía no puedes desenvolver el paquete. Y mientras tanto estás viviendo en un lugar que se llama Siclag. Y eso no significa que estés en un lugar cómodo, tranquilo, apacible. De hecho, David, sabiendo lo que le esperaba ser, estaba siendo como un mercenario, un forajido, un proscrito, huyendo del rey. Una cosa un poco, digamos, extraña. Y vemos también como realmente David, en esta situación,
está vagando 3 días, buscando quizás, en este caso, alianza con los filisteos, ¿verdad? Y cuando vuelve de estar de 3 días fuera, va de nuevo a Siclag, él con 600 hombres. Cuando se está acercando empieza a ver un humo negro, síntoma como de nube negra, ¿no? Como algo malo. 3 días vagando, cansados, hambrientos, quizás con frío, y de repente se acercan a su lugar, Siclag, donde está esperándoles la familia y los que quedaban en aquel lugar. Todos tenían hijos, todos tenían hijas, todos tenían ahí sus bienes, familia, todo lo que tenían, lo tenían en Siclag. Cuando llegan a aquel lugar, se encuentran que hay humo. Y cuando entran, ¿qué se encuentran? Que habían llegado los amalecitas, les habían saqueado todos los bienes, les habían robado todo lo que tenían, solamente dejaron humo porque hasta las mujeres y los niños habían sido secuestrados. Esa es la situación que David, con 600 valientes, estaba viviendo. Una situación extraña. Él sabía lo que Dios le había prometido. Él sabía lo que Dios le tenía preparado para él. Él sabía que iba a ser el futuro rey. Pero la situación que estaba viviendo estaba en un lugar intermedio, a mitad del camino. Y encima, para colmo, llega a ese lugar y se encuentra que le han quitado todo lo que tenían. En 1 Samuel, capítulo 30, en el verso 4, dice lo siguiente. Después de ver este panorama, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Es decir, se encuentra lo que ve, cansados, hambrientos, con ganas de estar en su hogar, con ganas de estar con la familia, con ganas de descansar un poco, y lo que se encuentra es que les han quitado todo lo que tenían. Es decir, se quedan solamente mirándose a la cara unos a otros con el humo que habían dejado los amalecitas y nada más. Dice que gritaron tanto y lloraron tanto que se quedaron sin fuerzas. Es decir, fue algo, digamos, un poco horrible, ¿verdad? Ramón hablaba de las pruebas que han venido, que vienen y vendrán. Yo no sé las pruebas que tú estás pasando en este mismo momento. Cada cual tenemos las nuestras. Uno estará más animado que otro. Uno tendrá un problema ahora mismo que resolver o mañana cuando llegue a su hogar, no lo sé. Pero ¿alguno de los que está aquí le han robado la casa? ¿Alguno de los que estáis aquí os han saqueado todos vuestros bienes? ¿Os han robado a la mujer? ¿Os han robado a los hijos? ¿Os habéis quedado completamente solos? Si no es así, estamos mejor que estaba esta gente. Y yo me pregunto, ante esta situación, algo importante, y es que yo cuando era pequeño, a mí me decían que llorar no era cosa de hombres. Si llorabas, eras una niña. Llorar es de cobardes. Llorar te hace débil. Llorar es síntoma de derrota, podemos decir. Pero yo veo que aquí David, una persona muy importante, 600 hombres muy valientes también importantes, y gente entera, dice que lloraron mucho. Lloraron bastante, hasta que no podían más. Hermanos, llorar no es malo. Llorar no es malo. Es más, no podemos ser tan más papistas que el Papa o tan súper espirituales que decimos, por ejemplo, te llaman por teléfono, oye, mira, te tengo que dar una noticia, tu mujer ha tenido un accidente y la tienen que cortar las 2 piernas. Amén, todo lo puedo que Cristo me fortalece. Ya Dios le usará las manos. Mira, te tengo que decir la noticia que tu hijo se ha caído, se ha dado un golpe en la cabeza y se ha quedado tonto. No pasa nada, Dios proveerá. Cuidado. Cuando te dan una mala noticia, todos lloran. Llorar no es de cobardes. Llorar y gemir es algo que nace, digamos, de dentro. Lo que es preocupante es la segunda parte. La segunda parte, ¿qué es? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en el Siclag? Cuando estamos en el lugar medio o intermedio entre donde salimos hacia donde vamos. Y en el mitad del camino nos sucede algo como esto. Está la otra parte, las personas que no se cansan de llorar. Eso sí que es malo.
Es decir, los que están todo el día llorando. Los que cumplieron los 20 llorando, los 30 llorando, los 40 llorando y a los 50 sigue llorando. Y cuando nos dicen, ¿qué tal estás, hermano? Fatal. No tengo gente, no tengo dinero, se me ha roto esto, se me ha roto lo otro, me ha robado de allí, me ha robado de allí, ¿cómo estás? Bien, pero estoy hecho polvo. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que sé hacer, seguir llorando. Entonces, hay un término intermedio también ahí. Es bueno llorar. Si a mí me dan una patada, yo no puedo decir, amén. No, digo, ay, me duele, ¿verdad? Somos así. Nosotros nos reímos, pero aquí en Madrid hay un metro muy hermoso. Y eso lo he visto y lo he vivido yo hace muchos años. Tú vas andando por el metro y te das un golpe, te caes por la escalera y te levantas y ¿qué tal? No, todo bien. Y cuando se va al vagón, dices, tengo la pierna reventada, tengo un hinchazón así, me tengo que ir a urgencias, pero yo no puedo aparentar dolor a cara de la gente. Pero luego está la otra parte, el que está todo el día llorando, todo el día lamentándose y todo el día quejándose. Y eso tampoco es bueno. Amén. ¿Qué hizo David? Vamos a continuar leyendo. Capítulo 30, versículos 6 y 7. Dice que David se angustió mucho porque el pueblo, encima para colmo, dice que hablaba de apedrearlo. ¿Sigues en prueba? Llamamos a David por teléfono rápidamente, que nos cuente él. Pues todo el pueblo, es decir, todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, esta palabra hemos escuchado mucho a lo largo de este retiro, mas David se fortaleció en el Señor. En Jehová su Dios. Y dijo a David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Vamos a ponernos otra vez en situación. David se quedó completamente solo. Los filisteos tampoco le querían cuando quiso buscar esa alianza. Huía de Saúl. Su familia es raptada. Sus hijos son raptados. Sus bienes son quitados. Tiene a su lado 600 personas que encima lo quieren linchar, le quieren apedrear, porque también tenían bienes, también tenían mujeres y también tenían niños. Y solamente había un culpable, solamente había un responsable ahí, y era David, el mismo que, como hemos empezado a decir, el mismo que ya le habían dicho que tú vas a ser el rey de Israel. Pero de momento el rey no eres tú, es Saúl. A ti te toca estar en Siclag, en un lugar, en un monte, desierto, prueba, tribulación, llámalo como tú quieras llamarlo, pero de momento te va a tocar estar ahí, y no el tiempo que tú quieras, sino año y medio aproximadamente. Se pegó en ese lugar, ¿verdad? Y encima, yo creo que lo peor de todo es que encima también se sentía culpable de la situación. Era, digamos, el responsable de aquel lugar. Era el jefe de los demás. Era, digamos, el líder de todos. No solamente tenía que llevar su sufrimiento particular que llevaba, sino también tenía que llevar la carga del sufrimiento de los demás. Y encima, como te he dicho, que le querían apedrear. Pero veo algo importante, que David llora en alta voz, llora hasta que no puede más, pero no se queda todo el día llorando, sino empieza a reaccionar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando pasamos también nuestras pruebas? Tenemos que empezar a reaccionar. Y David pide al sacerdote que le dé el traje de efod, ¿verdad? Digamos que cambió un poco la espada por la oración o por otra forma de ver las cosas, ¿no? No te quiero hablar del efod, de en qué consistía, cómo era, todas las cosas que igual ya todos sabemos, ¿verdad? Pero sí como que cambió un poco la mentalidad, ¿verdad? Cambió la mentalidad de realmente decir, voy a dejar ahora la espada, porque ahora no es un momento de coger la espada, es un momento de ponerme delante de Dios a ver qué hago ante esta situación. Yo no sé si tú lo haces o si yo lo hago, cuando realmente estamos pasando estas pruebas tan criminales que no vienen. Que realmente a veces llegamos a perder hasta la fe, a desanimarnos, a desmotivarnos, y a que de nuestros labios lo que salga es de todo menos bendición. Sin embargo, David tuvo la capacidad de ponerse, digamos, a reaccionar.
y decir, yo no me voy a quedar anclado en el Siclac toda mi vida. Dios me ha dado una profecía, Dios me ha dado una promesa, Dios me ha ungido, entonces mi batalla no ha acabado aquí. Venga lo que venga, yo voy a tirar hacia adelante porque Dios está conmigo, porque yo me voy a fortalecer en su poder y en su fuerza. Eso es lo que decía David, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en el capítulo, en el versículo 8? Dice así: después de todo esto, David consulta a Jehová. David consulta a Jehová diciendo, ¿perseguiré yo a estos merodeadores? Es decir, él no quería tomar una decisión por él mismo. Él sabía lo que le venía de atrás. Él sabía en el presente lo que estaba viviendo. Pero él no quería quedarse ahí anclado, sino quería avanzar hasta el final. Pero no lo hace en plan bravucón, en plan diciendo, aquí estoy yo, teniendo claridad de que Dios me ha ungido o el profeta me ungió, sino que consulta a Dios. Primeramente deja la espada, se pone el traje de efodio y luego consulta. Es bueno que consultemos. No podemos ser de prepotentes por la vida. Hay gente que se enfada cuando tiene que preguntar algo. Qué bueno y qué importante tener hermanos mayores. No sabemos bien la bendición que es tener personas en las cuales podemos consultar a ellos y a Dios las cosas, que quizá nosotros no tenemos la entereza para saber hacerlas. No podemos ser esos llorones que nos peguemos toda la vida llorando y morirnos llorando. Tenemos que avanzar. Y si no sabes avanzar, hazlo realmente cambiando tu mentalidad, entendiendo que tú tienes una palabra de Dios que se ha de cumplir en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu hogar, en tu pueblo, en tu iglesia, no lo sé. Pero lo más importante es que cambies el traje, te pongas el traje que te tienes que poner, pero lo más importante es que consultes a Dios. ¿Qué hago, Señor? Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú me digas que yo haga. Y él dice que consultó a Dios diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Es decir, ahí sí que es una promesa de las que molan. Yo le pido a Dios y al momento, dice, al instante me contesta. Eso es ideal. Señor, ¿tú crees que si hago esto me irá bien? Sí, hijo, hazlo, ya está. Pero muchas veces, Señor, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo ves? Y de repente hay un silencio de 1 año y medio, de 2 y a veces de 10 años. Entonces, ¿qué hago? Como la pregunta Dios no me ha contestado, me olvido de ella. No me tengo que olvidar de ella. Tengo que saber que Dios, si me fortalezco en Él, en el poder de su fuerza, me va a sacar adelante de todos mis temores, todas mis angustias y todos mis problemas. David, en vez de tirar la toalla, consulta a Dios, ¿verdad? Y le da otra promesa de nuevo. Te voy a devolver no solamente tus posesiones, sino que encima te vas a llevar más de lo que te han quitado. Y no te preocupes por tu familia, porque toda tu familia, tanto las mujeres como tus hijos, como los hijos y las mujeres de los demás, no les van a tocar ni un cabello, van a ser intactos todos para ti, otra vez de nuevo. ¿Sabes? Yo te quiero decir algo, hermano, y Ramón hablaba también algo parecido. Quizás Dios nos va a enviar a situaciones complicadas en nuestra vida. En este ministerio que hemos escogido de servir al Señor, donde hay momentos muy bonitos, muy buenos y de bendición, o sea, la verdad que es un gozo ver todo lo que tenemos, todo lo que nuestros ojos nos están dejando ver, ¿verdad? A nivel ministerial, Rachid hablaba de la provisión de Ucrania, Jesús hablaba el otro día algo parecido también en la reunión que tuvimos de cómo Dios abría puertas, de todo. Es alucinante ver tanta manifestación, ¿verdad?, de Dios. Sin embargo, Dios nos envía a veces a situaciones complicadas. Dios nos envía a situaciones de como el propio David, que aun sabiendo que era el rey, había perdido completamente todo. La gente se lo quería quitar del medio. Él no sabía qué hacer, no tenía ningún recurso, no tenía el teléfono de alguien cercano para llamar y decir ¿qué hago? No tenía a quién acudir, pero fue inteligente, acudió a Dios. Aquel que no hay que pedirle cita, aquel que llamemos a la puerta a la hora que sea, Él está dispuesto a abrirla y cenar con nosotros. Aquel que no hay que pedir cita previa para que nos reciba, sino que en cualquier momento Dios está preparado para escucharnos. Y David, ante esta situación, pues realmente nos hace entender en esta cosa
que aunque nos sintamos culpables, aunque a veces nos sintamos frustrados, aunque a veces nos entre ese rechazo o ese malestar o esa congoja de ver que las cosas no salen como tú quieres y ves que la gente te mira como un poco ya en plan como de desconfianza, como diciendo esto que tú has dicho, que Dios nos ha dicho, no se cumple nunca. David nunca pensó en tirar la toalla. David no dijo, aquí voy a morir en Siclag. Él sabía que no iba a morir ahí. Él sabía que tenía que avanzar, digamos, hacia adelante, ¿verdad? Cuando acudimos a Dios, hermanos, bien armados espiritualmente, cuando acudimos a Dios bien fortalecidos, cuando acudimos a Dios bien puestos con el traje, con el efod, o bien puestos en oración, en clamor, en ayuno, cuando nos ponemos en esa situación, Dios está ahí, hermanos, para hacernos ver de que la victoria nos sigue esperando en aquel lugar. Amén. Algo importante que vemos también aquí, y voy a ir terminando, es que David, después de él fortalecerse en el Señor, después de consultar a Dios, después, digamos, de él cargarse las pilas, hay algo importante, sino que tuvo la capacidad de ser un buen líder, de ser un buen obrero, un buen pastor, un buen rey, quizás ya empezaba a serlo ahí, porque no solamente tuvo la capacidad de reponerse él, es decir, no tuvo la capacidad de reponerse al golpetazo que le habían dado, sino que tuvo la capacidad de animar al público que le rodeaba. Es decir, tuvo la capacidad de fortalecerse él y hacer que los 600 hombres que estaban hundidos en la miseria y le querían apedrear, de nuevo dieron el paso adelante y decir, te seguimos una vez más, David. Fue un buen líder que realmente hizo que realmente cambiasen el apedrearle por seguir confiando en él. Hermano, no solamente nosotros tenemos que creernos las cosas. A mí no me vale, y yo estoy aprendiendo a que no nos vale que yo sepa lo que hay que hacer, que sepamos nosotros cómo son las cosas, sino que encima tenemos la responsabilidad, porque muchos de los que estamos aquí somos líderes, pastores, obreros, y llevamos ministerios. Y no vale que tú solamente sepas hacer las cosas. No vale que Dios te hable a ti las cosas, sino que tienes que tener la capacidad de que lo que Dios te habla a ti, tú se lo transmitas al de al lado y encima se lo crea. Voy a poner un ejemplo un poco práctico. Yo tengo el ejemplo de Miguel, muy particular. Llevo años escuchando quizás muchas amonestaciones o ideas o palabra que nos dice, o a veces decir, repetir lo mismo, hacer así, y yo he entendido que no es que él sea pesado ni que yo sea sordo, sino yo entiendo que si él sigue recibiendo palabra de Dios, no solamente tiene que creérsela a él y vivir a él, sino que tiene que hacernos creer a todo su pueblo de que eso es palabra de Dios y que si todos somos obedientes a esa palabra, llegaremos a salir del Siclag y llegaremos al final al lugar que tanto deseamos todos, que es el del fin de la promesa o la profecía, o como queramos decirlo. Al final esta historia acaba bien. Acaba yendo a aquel lugar, acaban derrotando a los enemigos, acaban quitándoselos del medio, acaban trayendo a las mujeres, a los niños, todos sanos y salvos, pero lo más importante, con una lección bien aprendida, es que Dios nunca nos va a dejar solos. Dios nunca nos va a abandonar. Nosotros podemos tirarnos el tiempo que Él quiera, porque los tiempos son los nuestros, lo del tiempo del Cronos, lo del Dios o los del tiempo del Kairos. El tiempo de Dios es diferente al tiempo tuyo. Dios te va a dar las cosas cuando Él te las quiera dar. Y quizás va a llegar a veces, por no decir siempre, cuando llega ya al límite, cuando ya no puedes más, cuando estás a punto de coger la Biblia y tirarla contra el suelo, ahí viene el Señor y decirte, quieto, que te prometí esto, ahí lo tienes. Como tantas y tantas cosas que hemos visto a lo largo de nuestra propia vida, de este ministerio, y lo que te decía antes, yo en mi testimonio particular, aprendiendo cada día, yo estoy contento no de saber, porque no sé nada, estoy contento de que tengo la oportunidad de cada día de aprender un poquito más de Dios, porque hay tanto que aprender, tanta enseñanza, tanta pureza, tanta verdad, que realmente es alucinante ver cómo Dios nunca te deja solo y que lo que te ha prometido lo ha cumplido. Y si no lo ha cumplido hoy, lo va a cumplir mañana. Y si no, dentro de un año y medio o dentro de 10, pero al final todo se cumple. Y ya que esto es ministerio profético, yo te le quiero dar a nivel profético todas las promesas que Dios te ha dado, ten por seguro
y se van a cumplir. Amén. Pues que Dios te bendiga.